Katumoai aiko beboshe andereke kavam tere ante masheve ahai korei koshe corazón shembotaro bata nereje a pensaro apurando ñandera sarai mapashe kebu ku estrella mimi peama batete bejareo mimiba naiya bai baisha nerera heiba sereno ¿Qué tal, gente? Vaya, pa. Queremos que sigan disfrutando de cada ciudad en la cual estuvimos este mes. Por eso, en esta edición vamos a mostrarte más de lo que no viste de cada domingo. Con todos ustedes, nuestro bello y querido Paraguay. Bienvenidos. Estrella mimi peama batete bejareo mimiba naiya bai baisha nerera heiba. Soy admiradora tuya, bicho. ¿En sí. serio? Qué gusto. Yo siempre me río de los lugares donde te iba. Yo decía siempre, ¿será que alguna vez va a venir en Villalles? Y ahora ya estoy acá. Sí, cuando te vi ya te reconocí por tu carita, pero sos más lindo en persona, ¿eh? Ay. Ay. ¿Cómo te llamas, señora? Erika Jara. Erika Jara. Sí, espera, le voy a llamar para mi hija también, que siempre es. Sole. Se va a traerle a su hija. Ay, que viene, decirle. Mira, ahí dice, allá está el nombre de su hija, en la piedra. ¿Viste? Sol le dice. Gente guapa, trabajadora. Se va a derramar tu agua. Se va a llenar tu balde, mira vos. Ese es nuestro problema. Hasta ahora no tenemos agua, tengo que empezar a juntar con... Es con posible. balde. ¿Qué tal? ¿Vos sos Sole? Sí. ¿Cómo te va? Todo bien. Mira ahí en la piedra lo dice Sole. Sí. Ese es para tirarle al yerno. Eso, y había mi nieto, Sebastián. Encantado de saludarle. Es persona más lindo, bicho, ¿eh? Sí, algo así, de más flaquito. Más flaquito. Sí. Siempre, hijo, te veo, siempre, papá, te veo. Gracias, señora. Muchas gracias. Toda la familia. Lo que no veo es el de la noche. Tercer tiempo. Tercer tiempo. Mejor porque ellos me copian, lo hacen un programa que se llama Te Copio. Demasiado tarde, yo a esa hora ya, cuando veo todas las cosas juegan, pues está más ¿a qué? Nos vemos. Vale. Chao, señora. Suerte, hijo, mucha Gracias. suerte. Gracias, muchas gracias. Y ahora llegamos a la casa de Ñaquiqui. Hola, Ñaquiqui. Soy Ñaquiqui. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda usted? Mira por la cantidad de remedio que hay acá para el corazón, para el mal de amor, Para para encontrar novia, esposa, todo. Y levantó también para el... Ahí tenés. Ya, ¿vos lo encontraste? Sí, le No. encontré. ¿O vos le encontraste a ella? Yo nomás vine a encontrar hoy. Vean que ya, gente, ya vamos a... ¿Ya ponemos de paz? No, toma de paz y me voy a poner.
El fútbol. Sí. ¿De qué club sos vos, señor? Nada. ¿No tenés club? No. Entonces tenés que ser Olimpia. No. Si no tenés club. No me gusta. ¿Y vos, Ña Kiki, de qué club sos? Ah, yo soy Olimpia. Ah, muy bien. Olimpia es. Bueno, Ña Kiki, son muy conocidas en Villa Ayes. La gente te quiere Ay, gracias. y la gente nos dice, váyanse a la casa de Ña Kiki. Ay, mira un poco. Sí, y así llegamos. Mira un poco. ¿Y dónde usted? Vinieron. De Asunción vinimos. Contanos, Ña Kiki, yo quiero comprártelo prácticamente todo, ¿verdad? Ay, cuidado, estamos hoy con... Se cae. No. Hoy es el día. Bueno, Ña Kiki, quiero sentarme acá contigo y que me cuente. Vení, sentate también acá con nosotros. Guapuna. Quiero que me cuentes qué hace. ¿Andás descalza vos siempre? Sí, sí. Mira, poche. ¿Y por qué así descalza nomás? ¿Es más cómodo para Es más vos? cómodo, es más cómodo. ¿En serio? Es más cómodo. Pareciera que estoy muy contenta cuando estoy así descalza. Está más contento. ¿Y cuando hace frío igual más descalza o ya? Igual nomás cuando hace frío estás descalza. ¿Y no sentí frío en el pie? Sí. No, no siento. No. No siento. Y a mí el frío me entra por el pie. Ya, sí. Yo si tengo media y algo en el pie ya siento menos el frío. Bueno, Ña Kiki, contanos cuál es tu especialidad. Vemos que tenés santos, remedios. Sí, y todo un poco de mixto, popurrín un poco. ¿Cuál es el famoso? ¿Este es el famoso sombrero piri? Sí, es el popurrín. Vamos a mostrar todo el trabajo que hace Ña Kiki. Hay pantalla que... La pantalla. Acá está el... Ese es el sombrero que... Ese es el sombrero piri. Hay de todo un poco. Mira, pues qué lindo trabajo. Mira un poco acá. Ah, pues la recordilla de todo. Ah, y ustedes pisan el remedio. ¿Y hace cuántos años está trabajando Ña Kiki en esto? Y muchísimo mi abuela, mi mamá luego. Empezó con tu abuela. Sí, con mi abuela luego. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Mi abuela se me llamaba Feliciana. Feliciana. Sí, de antes luego. Y ella empezó con esta tradición del remedio, Sí, empezó de los trabajos. a la abuela, mi abuela otra vez se fue con la residenta con López. ¿En serio me decís? Tu bisabuela Sí, mi bisabuela. era una de las Era residentas. una de las residentes. Mi bisabuela, abuela otra vez. ¿Y qué historia te contaron así tu abuela, tu mamá? Me contaron que uno puede salir de sí mismo, que en el Paraguay hay mucha riqueza, porque ellos cavaron la cosa y plantaron, como coco y eso ellos plantaron. Sí. Después de venir, sacaron para comer y con ese vivieron ellos, porque no había nada, pues no había En aquella época. en aquella época. ¿Y qué es lo que más recordás de tu mamá, por ejemplo? De tu Y mamá, de tu abuela. lo que más recuerdo de mi abuela es de mi mamá y de mi abuela, es la que ellos hacían para su trabajo. Eran recolectores del remedio silvestre. Mm. Ellos nomás ponían el nombre, también porque no había nombre del remedio. Entonces ellos nomás ponían. Ellos le ponían nombre a los Ellos remedios. nomás le ¿De qué remedio recordás que ellos le pusieron el nombre y para qué sirven esos Sí, remedios? ellos, por ejemplo, la Marcela. La Marcela, ¿qué es? Una Marcela, una chica que se enfermaba, no se curaba, se llamaba Marcela. Mm. Entonces ellos se fueron y juntaron la Marcela. ¿Qué juntaron? ¿Qué es la Marcela? La Marcela es un remedio que está en el estero. Mm. Cada camina se va al aire. Sí. Tiene la flor amarilla. Entonces ellos juntaron ese y le dieron de tomar, y se curó con eso la Marcela. Entonces ya Marcela ese remedio. Entonces la Marcela. Y así a veces hay remedios que tienen 5 o 6 nombres. ¿Cuál, por ejemplo, es un remedio que tiene 5 nombres? Porque Villa Aye dicen también que Sí. tuvo 5 nombres. Sí, tuvo 5 nombres. ¿Y cuál es un remedio, un pojañaná que tiene 5 Por nombres? ejemplo, la Marcela I, Marcela Caagüe, Marcela Estero, Marcela Cocue. Pero todito es el mismo. Sí, estoy dormido. Marcela Monotí. ¿Y cuál es el remedio que más te pide la gente hoy? Y todito. Todo en el Paraguay, porque demasiado nosotros tomamos remedio. Dice que por eso somos sanos y por eso somos también queridos en todo el país.
Por el remedio. por el remedio. Tenemos esa buena onda. Para el resfrío, ¿cuál es lo mejor que se puede tomar? Y lo mejor es para resfriar el urusune. Urusune. La borraja y eso. Eso es muy bueno. Yacaré en un té. Y para mantenerse joven así como vos, ¿cuál es el remedio? Y tiene que tener buena onda, no hay que preocuparse por nada. A mí me dijeron una vez, en vez de preocuparse, hay que ocuparse. Y sí. Hay que preocuparse Qué menos y ocuparse más. Qué tanta ocupación hay, ¿verdad? Hay que hablar menos y hay que trabajar más. Sí. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar. Llegamos al Museo de Manufacturas Pilar. Vamos a observar cómo se iniciaba esta empresa, podemos decir, industria que hoy exporta al mundo lo que es el Producto Nacional de Pilar. Pero ahora vamos a ingresar a lo que es la historia de cómo se inició esto, y ya nos recibe un amigo que se va a presentar para toda la gente, para que te conozca. Bienvenidos, bicho. Muchas gracias por llegar a Cerro Pilar y por llegar al Museo Paolo Federico Alberoni. Este es un pequeño museo, es un museo de la industria textil, y que este museo cuenta la historia de un europeo que a principios de los años 20, o sea, del siglo pasado, se llegó hasta nuestra ciudad y comenzó toda la historia de la industria textil en el Paraguay. Que sí ya tenía su industria textil, pero él vino a aportar y aportó bastante, ¿verdad? Porque fundó una de las industrias más importantes en lo que es la parte textil en la región inclusive. Este italiano, como muchos otros europeos, sin querer unió parte de la historia de los Alpes del norte de Italia con los humedales de Ñembucú. Y esa es la pequeña historia que les queremos contar. Bueno, vamos a ingresar y vamos a seguirte, vos a ser nuestro guía. Y bueno, ya vemos un tractor acá. Así mismo, acá van a ver distintas máquinas en este museo. Sí. Máquinas, equipos, artículos personales del fundador, que es un personaje ya que también en Italia, su casa natal actualmente es también un museo. Por supuesto también acá en Paraguay, su casa, lo que fue su casa, es un museo. O sea que eso Esta es la casa del fundador. Sí, la casa del fundador de Manufactura de Pilar, el profesor Paolo Federico Alberoni, italiano, que se llegó acá hace más de 85 años. Bueno, vamos a ingresar. Adelante. En la entrada de la casa, ustedes están viendo este artículo que en las casas paraguayas generalmente no utilizamos, ¿verdad? O sea, el profesor Alberoni, él había diseñado su propia casa
con las necesidades y las costumbres traídas de Europa. Y en los lugares donde hay nieve o donde que es muy lluvioso el clima, así como hoy, se utilizan para dejar los abrigos, los pilotos, los sobretodos. Tienen lugares para dejar los paraguas, lugares para poner los guantes, para poner toallas. Y esto tenía un secador a aire, usted ingresaba, y un secador para que mientras usted estaba tomando el té adentro, mientras tanto el abrigo se secaba. Y bueno, esto era parte de la sala, del lobby, la zona de recepción de la casa. Esa escalera que va arriba conduce a lo que es el Radio Shack. Los radioaficionados conocen es la pequeña habitación donde los radioaficionados entraban para comunicarse con otras partes del mundo, antes de que exista el internet. Vamos a hacer un pequeño guiado, si me siguen. Porque no les voy a contar todo también, ¿verdad? Porque después van a venir a visitar el museo. Acá hay un recorte de un periódico y con esto quiero comenzar un poco de su historia. Esta era la casa natal del profesor Alberoni. Es un castillo que está en el norte de Italia, en los Alpes italianos, y se llama el Castillo de Gorzone. Hasta hoy en día se puede observar un escudo en el pórtico del castillo, que es del escudo de parte de su madre, ¿verdad? Y acá está una imagen del escudo de su familia, de la familia Alberoni. Se estaba gestando lo que iba a desembocar en la Segunda Guerra Mundial, y es uno de los muchos europeos que vinieron a Sudamérica. Y para la felicidad actual de nosotros los paraguayos, él se instaló acá en Pilar. Él corrió de la guerra y acá se encontró con otra guerra. Para que no quede a merced de los aliados, Mariscal López manda a incendiar lo que es el pueblo de Paso de Patria, totalmente el pueblo. Dice Efraín Cardoso en sus escritos, ¿verdad? En tomo 3, en donde aparecen los escritos de Natalicio Talavera, y justamente León Palleja, que estaba viniendo a Itapirú, lo hace subir a un hombre, a un soldado, arriba de un árbol, y lo único que se veía de Paso de Patria ardía en los tres costados. Ardía totalmente. Se quedan 300 hombres de caballería a cargo del coronel Brugués, y manda a incendiar totalmente el pueblo. Entonces ellos sofocaron. Cuando llegan los aliados acá en Paso de Patria, ¿verdad? Prácticamente después de un furioso bombardeo, en donde las mujeres que estaban saliendo del pueblo iban con su carcajada. ¿Verdad? Que no se hacía sentir que tenían miedo de las bombas que se estaban cayendo atrás de ellos. Entonces los aliados, cuando llegan a Paso de Patria, lo manda a sofocar inmediatamente el cuartel de López, que es esta. Hay alguna de las vías que tiene todavía algunos carbón, ¿verdad? Unos carbonizados que está acá en el museo, y escribe un León Palleja, ¿verdad?, que la casa de López no deja de ser linda. En medio de su sencillez estaba cuajado de rosas y claveles. Asimismo nosotros que estamos queriendo enaltecer, ¿verdad?, la casa de López, ¿verdad? Por eso es que plantamos muchas plantas, muchas rosas para que pueda ser como en aquella época, ¿verdad? Entonces Mitre estaba acá, y al frente de la capilla está la pintura de Candio López, está la fotografía, porque sabemos que cuando llegan los aliados, en cualquier lugar donde están, viene con un fotógrafo, ¿verdad?, que era de la empresa Bati y compañía. Entonces en la capilla de Paso de Patria fue ocupado como hospital de sangre del ejército brasilero. Entonces por eso lo que se ve en una fotografía de Bati y compañía, ¿verdad?, que aquí aproximadamente a la derecha se ve una carpa donde se estaba oficiando una misa.
Entonces, ¿por qué? Porque se oficia la misa acá, porque en la capilla de Paso de Patria fue ocupada como hospital de sangre del ejército brasileño. La gente quiere conocer su historia y el que quiere conocer su historia llega hasta Paso de Patria y le acompañamos en los sitios históricos. Excelente, Vicente. Te acompañamos y te escuchamos. Bueno, viene a ser lo que es... estas son los objetos de guerra, ¿verdad? Que llegaron a matar, son las esquirlas. Estas son las esquirlas de cañones, ¿verdad? Que cuando sale del tubo cañón, cuando pisa tierra, se conoce que la pólvora tiene una potencia enorme, ¿verdad? Entonces cuando pisa suelo empieza su destrucción. Y esos son los que matan, esos son los que llegaron a matar. Hay dos tipos de bala, ¿verdad? Se conoce que a través de los catálogos que tenemos, ¿verdad? Está por ejemplo lo que es la bomba y está la bala maciza. Estas son las bombas que llegaron a matar, que no llegaron a percutir, ¿verdad? Y estas son las balas macizas. Y con esto específicamente, exclusivamente con esto, se tiró abajo lo que es la iglesia de Humaitá. Con eso. Pero son cañones Whirlpool. Whirlpool viene a ser, ¿verdad?, un apellido inglés que él mismo había, o sea, fabricado este cañón, que es cañón Whirlpool. Entonces por eso tiene ese nombre, ¿verdad?, este cañón, y tiraba 8 kilómetros. Se estudiaba en aquella época, ¿verdad?, que tiraba 8 kilómetros. ¿Por qué? Porque López estaba en el campamento de Pazupuco, estaba redactando una carta, y sabemos que según el topógrafo Thompson, que estudiaba la zona, ¿verdad?, entonces de Curupaytí empezaron los bombardeos hasta Pazupuco, hasta el campamento de López, y justamente le salpicó toda la tinta que él estaba escribiendo. Entonces inmediatamente se resguarda en uno de los túneles que tenía abajo de una casamata ahí en Pazupuco, a una altura. Entonces se resguarda ahí. Se conoce que el cañón del ejército paraguayo, ¿verdad?, así como la Caveral, el General Díaz, el Criollo, no tenía mucha potencia, solamente tiraba una distancia de 3 kilómetros y no le hacía efecto a los acorazados. Hacía efecto, ¿verdad? Se conoce que eso dice en una carta el duque de Caxias a Pedro II, ¿verdad?, que los paraguayos son muy hábiles y muy donde pone el ojo pone la bala. Entonces teníamos artilleros muy valiosos, ¿verdad?, en el ejército paraguayo. Entonces hay varios tipos de bala acá tenemos en el museo, ¿verdad?, de distintos calibres. Tenemos minas de agua, eso es más grande, son las minas de agua. Las famosas minas de agua. Estas son las minas de agua, ¿verdad? Pesa aproximadamente 70 kilos. Esto se estaba preparando, ¿verdad? Por eso lo que se encuentra así... que iban con estas cadenas. Se iban con estas cadenas, tenía un cilindro de tubo que sale acá, ¿verdad? Tenía aproximadamente 3.500 libras de pólvora y se estaba preparando. Por eso es lo que se encuentra afuera, porque todo esto se encuentra, si no se encuentra al lado del río, se encuentra en el río mismo, ¿verdad?, que es muy difícil de encontrar. Esto se estaba preparando, esto se pone en un tubo, todo el proceso, ¿verdad? Estos son ahí el proceso. Después sale la mecha, esa mecha sale lo que va a incendiar. Entonces por eso lo que cuando iba a ir bajo agua se le ponía un tubito de vidrio. Y cuando vienen los acorazados, específicamente los choca, ahí lo que se escuchan los famosos estruendos, ¿verdad? Así como le ocurrió al Río de Janeiro el 3 de septiembre del 66 en la batalla de Cruzú. Que era el buque insignia. El buque insignia del ejército brasileño. Contando en Humaitá. Así mismo. Entonces, hay varios objetos, ¿verdad? Para mí todos son de valores, ¿verdad? Entonces, siempre la gente me pregunta, ¿verdad?, ¿usted qué ha encontrado, Vicente? Porque todos los objetos hemos prácticamente sacado nosotros, ¿verdad? Entonces hay varias, ¿verdad?, que son, por ejemplo, de muy valiosos, que tiene, por ejemplo, alguno distintivo que le pertenece al ejército paraguayo, otro al ejército aliado, y para nosotros es o sea que, como siempre digo, cada pedacito de hierro que estamos sacando de los sitios históricos tiene un valor histórico impresionante. Acá hay restos humanos quemados en el campo de Tuyutí. Sí, bueno, según la historia que se tiene, ¿verdad?, por eso lleva un escrito: en piras colosales son incendiados por los aliados los cadáveres paraguayos en Tuyutí. En Tuyutí, por ejemplo, se desarrolló 2 batallas. La primera fue una de las batallas más grandes libradas en el cono sur, en Sudamérica. Más de 60.000 hombres se chocaron frente a frente, 40.000 aliados que estaban listos para pelear, 21.000 paraguayos que salen del campamento de Pazupuco, venían a saltar
a Tuyutí, ¿verdad? Pero no pudimos salir con satisfacción porque hemos perdido esa batalla. Más de 7.000 paraguayos quedaron al azar. El ejército paraguayo tuvo que retirarse a su campamento, no pudiendo llevar a sus muertos ni enterrarlos. Entonces, en Tuyutí está una epidemia muy fuerte que era el cólera. Entonces, ordena al general Mitre que todos los cadáveres paraguayos se tenían que quemar. Se hacían fosas comunes, salían pelotones de soldados de 20 a 25 hombres, se cavaba y se ponía una capa de leña seca, otras capas de 200 a 300 de cadáveres paraguayos fueron incendiados. Y nosotros hemos topado con estos cementerios, ¿verdad? Y todos aquellos quemados que están fueron los paraguayos, y por eso nosotros trajimos esto, ¿verdad? Entonces decimos con propiedad que fueron de paraguayos, porque hemos mandado a examinar con policía de la capital, policía forense que vino con el señor Manuel Cuenca en aquella época, y llevaron muestras y efectivamente son restos humanos, o sea, que son restos óseos. De donde vengo, aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente, y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera. ¿Qué tal? Chapá, ¿eh? ¿Cómo andamos, che? ¿Cómo te va, Carlos? Vamos a irnos con... Dale. Ahí está, mira qué lindo. Sacar una foto, se vale. Impresionantemente. Ahí te vas a sacar. Es una producción local. Muchas gracias. El de abeja pura, ecológica. Muchas gracias. Voy a guardarte con mucho cariño. Muchísimas gracias para todos. Una fotito más la voy a sacar porque yo necesito. Ella fue la que no. ¿Te gusta 8? No, por favor. No. Ahí estamos. Muchísimas gracias. No, Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera leñando tiri. Soy paraguayo, soy liberado. Vamos a un selfie, vamos a un selfie. Venga, a ver, entren, ahí. Eso era. Uno más. De lujo. Bueno, seguimos con nuestro amigo. ¿Qué es lo que está chutando, negro? Hace ruido en la toma. Bueno, ahora vamos a seguir disfrutando de nuestros amigos Víctor Barbosa y nuestro amigo Mauricio Martínez. Ahí está. Pensaste que me olvidé, ¿verdad?
Sí. Mauricio Martínez y Víctor Barbosa van a seguir deleitándonos con la bella música paraguaya. Adelante, muchachos. muchachos! ¡Bravo! Mucha música específicamente después de cada batalla. Y lo que más le aturdía al ejército aliado, específicamente a Cachía, era el famoso turú. Cuando son cuernos de vaca que y empezaba a ese es el turú. Y le aturdía a los aliados estando en Tuyutí. Eso hacían los paraguayos desde el campamento de Pasupucú. O el famoso yurupete. Cuando iban a atacar el ejército paraguayo empezaba a gritar y empezaba a... Ese es el famoso yurupete.
Entonces eso todo encontramos en las crónicas escritas por Natalicio de María Talavera o un Juan Crisóstomo Centurión. También no le gustaba, por ejemplo, al ejército aliado, por ejemplo, ellos trajeron un sistema en el 67, habían contratado a algunos franceses para venir a alzar un globo estático en Pasupucú, ¿verdad? Y se subía para ver el campamento de Pasupucú. Subía el globo a 700 metros de altura y estaba un diario satírico que ya se imprimía en Pasupucú, se conocía como el Cabichuí. Entonces eso salía en el frente de la batalla y salía, ¿verdad? Y eso está una crónica en donde está el original, lo que es ahora, ¿verdad? Está, por ejemplo, en el archivo de Asunción, y cuando alzarse el globo, los paraguayos salían del campamento, se bajaban los pantalones y lo único que veía era el culo de los paraguayos, y hacía fuego en todas las líneas de trinchera. Está dentro del cuadrilátero de lo que es del campamento de Pasupucú, que tiene 22 kilómetros de trinchera. Nace de la laguna Chichí, bordea totalmente el cuartel general de Pasupucú de López y termina en Humaitá, hace una herradura. Entonces ellos siempre defendían lo que es el cuadrilátero donde estaba López. Entonces en Tuyutí funcionaba desde un peluquero, burdeles, una ciudad completa, hasta un banco. Funcionaba el Banco Maguá también en Tuyutí, porque ellos pagaban las oficialidades y a sus soldados. Sin embargo, el ejército paraguayo peleaba por su honor, por su bandera. Tiene una bravura impresionante, el ejército paraguayo peleaba. Dice, por ejemplo, se desafiaban entre ellos. Entre los mismos soldados se desafiaban. Los escritores, Natalicio Talavera y León Palleja. Después de la batalla de Tuyutí, había dicho León Palleja que López lo manda a pelear a sus soldados. Le dio caña con pólvora. Y eso le retrucó Natalicio de María Talavera y lo dijo: el ejército paraguayo, el pueblo paraguayo pelea por su honor y por su bandera. ¿Por qué? Porque no soporta ver banderas extranjeras flameando en sus tierras. Porque ahí nacieron sus abuelos, nacieron sus padres, nacieron ellos. Nacerán sus hijos y nacerán sus nietos. Eso lo retrucó Natalicio de María Talavera, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en Pasupucú se conoce, ¿verdad?, que hasta de Paso de Patria se escucha siempre, ¿verdad?, las heroínas de Itaibaté, las mujeres que peleaban en Piribebuy, cómo se peleaban, ¿verdad?, sin armas. El conde de Deu había escrito también su admiración hacia las tropas paraguayas. Claro, era un ser invencible. Era después de la batalla de Boquerón del Sauce, el mismo Garmendia, que es un escritor argentino, dice: los paraguayos pelean como leones enfurecidos, y así mismo es. Entonces, toda la población prácticamente, porque después de que el ejército paraguayo ha tenido en Cerro León, se ha contabilizado más de 100.000 hombres bien preparados, así como el batallón 40, ejércitos bien formados, pelotones bien formados. Después el ejército paraguayo era una población que ya fue totalmente diezmada y que peleaban los niños y las mujeres. Entonces, sin embargo, las mujeres no hacen lo que hace el ejército aliado. El ejército aliado traía a las mujeres para prostituirse prácticamente en el Paraguay. Sin embargo, las pobres mujeres paraguayas venían a hacer el trabajo de enfermería. Donaron sus joyas, donaron todo lo que había, entonces por el bien de la patria. Entonces, y después se tuvo que en la posguerra tuvo que resurgir otra vez este pueblo paraguayo que fue muy maltratado. Entonces nosotros como hombres, ¿verdad?, le debemos muchísimo a las mujeres. Admiración y respeto a así mismo las heroicas mujeres que estuvieron en esa época y pelearon en esa época. Sí, por eso te digo, ya en Piribebuy, por ejemplo, ya no teníamos más armas. Las mujeres se arrodillaban, abrían su vestido, cargaban arena, tiraban por la cara de los aliados, y mientras que ellos hacían así, ya llegaban con botellas rotas y con piedra. Así se armaban las mujeres paraguayas, las valientes mujeres paraguayas, descalzas, para defender a sus hijos después de la batalla de Costañú. Salían todas las mujeres para socorrerle a sus hijos, y algunos los socorrían, algunos ya no, porque el conde de Deu manda a incendiar el campo de Costañú. Entonces el pueblo paraguayo ha sufrido muchísimo. Y por eso nosotros decimos, ¿verdad?, que y nos debemos a todos. Nos debemos a todos, y gobierno tras gobierno que están viniendo, ¿verdad?, cada 5 años, que en esta democracia, hace mucho tiempo, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, el 70% de la más gruesa de la batalla que se ha desarrollado en estos territorios. Tenía que pagar la deuda con una ruta de todo tiempo, que llegue hasta desde Asunción hasta Paso de Patria, hasta Itapirú, y en cada sitio histórico para que cada paraguayo pueda conocer su historia.
estamos debiéndole, o sea, que eso nosotros siempre decimos, ¿verdad? Que para mí particularmente, como siempre digo, ¿verdad? Que esos hitos históricos, esos monolitos que están abandonados, eso, por ejemplo, para que cada paraguayo pueda conocer su historia, tiene que llegar. Pedimos encarecidamente a los gobiernos, ¿verdad? Que nos haga llegar ruta de todo tiempo. Y sería importante, ¿verdad? Que se culminen las rutas y que, así como vos decís, Vicente, que todos los paraguayos tengan la posibilidad de llegar sin ningún inconveniente a estos sitios, porque le debemos a estos paraguayos que cayeron en batalla, que murieron por su patria en esta zona del país, le debemos nuestra existencia. Así mismo. Le debemos no ser hoy de otra nacionalidad. Claro, te estaba diciendo que como los paraguayos peleaban. Vaya pues que ahora nos toca a nosotros, tenemos que ir a pelear también. Entonces, sigue en deuda con nosotros los gobiernos que vienen, ¿verdad? Que esa bravura del soldado paraguayo, para que se le pueda pagar, para que todos sus habitantes puedan conocer sus sitios históricos. Los paraguayos quieren conocer su historia. Quiere conocer Curupaytí, que quiere conocer Tuyutí, que quiere conocer dónde se entrevistó el mariscal López con el general Mitre. Entonces, ojalá Dios quiera que nos haga llegar una ruta que ya que tocaste ese punto, ¿dónde fue esa entrevista entre López y Mitre? Bueno, esa entrevista justamente se gestó en el año 1866, el 12 de septiembre. Entonces, el general Mitre le dice al mariscal López a través de una carta, ¿verdad? Que el mariscal López lo manda a decir que elija dónde él quiere reunirse con él. Entonces, justamente le dice, a medio camino, entre el campamento de Pasupucú y el campamento de Tuyutí. Y sería el paraje Yatay-Ticora, que queda aquí a 6 kilómetros. Pone el alma en cada canción. Con ella va todo lo... Bueno, viajando por todo el Paraguay encontramos gente amiga como Lorena Canán, que nos va a comentar más del profesor Garoso, de este profesor que ya falleció, pero queremos honrar su memoria con este pequeño momento y decirle a toda la gente quién fue y qué significó para la ciudad de Villa Hayes. Sí, Bicho, ¿cómo estás? Don Garoso, la gente de Villa Hayes le conocía así a él fue un constructor de la cultura villayense, es una persona que incansablemente trabajó día a día, así con cada granito de arena, para ir juntando pedazos de la historia de esta ciudad, ¿verdad? Que ya seguramente te vinieron contando. Sí. Entonces, ¿qué él hizo? Él empezó a construir esa historia y su sueño se volvió realidad en el año 1997, cuando fundó un museo, ¿verdad? En donde lastimosamente hoy no podemos entrar porque está en un periodo de refacción, ¿verdad? Porque el edificio donde actualmente está sentado está en reparación y es un edificio bastante antiguo, ¿verdad? Pero para la próxima ojalá puedan venir y ver lo que hay ahí adentro. Cuando uno entra en ese lugar se transporta a la historia, a la raíz de Villa Hayes, porque él fue, como te digo, fue juntando objetos, fotos. Entonces, a mí me emociona bastante que vos y tu gente hoy estén acá en Villa Hayes y más que nada recordarle a él, hacer memoria, ¿verdad? A su persona, ya que fue una persona que colaboró muchísimo para la cultura de nuestra ciudad. Don Garoso, o profe Garoso, como le decían, falleció ¿hace cuánto, Lore? Y ya hace más de 10 años. Hace más de 10 años. Él era bastante peculiar porque él andaba en bicicleta. Él hacía su recorrido por la ciudad en bicicleta, conversaba con la gente. Es más o menos que cuando te dicen vos sos de Villa Hayes, le conoces a un Garoso, y si no le conocías no sos de Villa Hayes, ¿verdad? Como doña Kiki. Exactamente, ¿verdad? Como esa señora también
bastante conocida en nuestra ciudad, ¿verdad? Y especial para nosotros porque ella está todavía, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que darle mucho valor a ese tipo de gente porque son memorias vivas dentro de las ciudades, ¿verdad? Y que lo que queda siempre hay que tratar de ir compartiendo con los jóvenes, con la gente, porque es lo que nos queda de nuestra raíz. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Así es dicho, y en realidad en Pilar hay tantas historias que contar. También me gustaría dar a conocer lo que pasó con José Gaspar Fuller Caballero, que a lo mejor podemos mostrar allá en la zona del río después. Este ilustre pilarense que por casualidad llegó a estas tierras, llegó a nacer en estas tierras, sí, y que forma parte de nuestra historia, es un genio olvidado, como bien se titula un libro que fue escrito con la biografía de este hombre, que llegó a ser el inventor del portón a control remoto, algo que es muy utilizado hoy día en todas partes. Un pilarense fue el inventor de eso. El inventor del portón a control remoto, don Rafael José Gaspar Fuller Caballero. ¿Y hay algún documento, alguna referencia, una reseña histórica que se pueda corroborar con esto que estás contando? Sí. Hay un libro que un investigador ha escrito. Justamente el libro se llama Rafael Fuller Caballero, un genio olvidado. Fue un gran aficionado a la mecánica, a la electrónica, y de esa manera él llegó a inventar un barquito para la exposición de Dublín, Irlanda. Inventó un barquito a control remoto. El barquito se llamaba Payagua, y este es, digamos, el precursor de la tecnología que hoy conocemos nosotros como los equipos a control remoto. Este lo hizo, lastimosamente, él patentó este invento en Uruguay y le robaron su invento y no pudo registrarlo en los Estados Unidos. Después él volvió y murió acá en la comunidad, en la ciudad de Pilar. Sus restos están en el cementerio local. El libro es del escritor Luis Verón. Sí. El libro que se titula Rafael Fuller Caballero, un genio olvidado. Es muy linda historia. Un genio olvidado, realmente.